La Biblia es el libro padre de todos los libros, como la llamó el célebre escritor y estadista Domingo Faustino Sarmiento. Conocida también como las Sagradas Escrituras, es de inestimable valor como fuente de información sobre el origen y destino de la humanidad, como pieza literaria, sencilla y sublime a la vez, como código de moral que contempla las más variadas condiciones de la vida sin perder altura ni modificar su objetivo, como guía espiritual del hombre con vocación o sed de amor, perfección y eternidad. ¿Cómo te habla Dios? Antes de pecar, Adán y Eva solían hablar con Dios cara a cara. Pero cuando Dios los visitó, después que pecaron, ¿qué hicieron ellos? De acuerdo al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, dice: oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero, ¿será que Dios todavía habla a la gente de hoy? Pienso que la respuesta que nos envió un estudiante de uno de nuestros cursos bíblicos es la que dijo: estoy en la cárcel, sentenciado a muerte por un crimen que cometí. Antes de estudiar este curso estaba perdido, pero ahora tengo una esperanza segura y he hallado un nuevo amor. El pecado interrumpió el contacto personal con Dios. ¿Qué hizo entonces Dios para comunicarse con el ser humano? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no te ha dejado en la oscuridad en cuanto a la vida y su significado. Por medio de sus profetas, personas que Él llamó para que hablaran y escribieran en su nombre, te ha revelado sus respuestas sobre los grandes interrogantes de la vida. ¿Quién escribió la Biblia? Los profetas dieron los mensajes de Dios en forma oral y escrita mientras vivieron. Pero ¿cuán dignos de confianza son estos escritos? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra Biblia en sí no aparece en la Biblia misma. Proviene del latín biblia, que luego viene a su vez del griego biblia, que significa libros. La palabra griega biblos, singular de Biblia, deriva a su vez de biblos, que significa papiro, el nombre del material en el cual se escribieron los libros antiguos. Los griegos llamaban biblos a este material porque lo conseguían en el antiguo puerto fenicio de Biblos. La Biblia tiene 66 libros que fueron escritos por 35 o 40 hombres a lo largo de un período de unos 1500 años aproximadamente. El conjunto de esos libros es llamado también la Palabra de Dios o las Sagradas Escrituras. Los escritores de la Biblia no pusieron allí su propia voluntad o deseo. Contaron en lenguaje humano todo lo que vieron y escucharon, pero su mensaje vino de Dios directamente a través de su Espíritu. ¿Es inspirada toda la Biblia? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido
para toda buena obra. Los 66 libros que componen la Biblia se dividen en dos partes. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre los años 1400 y 400 a.C., y los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos entre los años 50 y 100 después de Cristo. El profeta Moisés escribió los primeros 5 libros 1400 años antes de Cristo. El apóstol Juan escribió el último libro, el Apocalipsis, alrededor del año 95 después de Cristo. 1500 años transcurrieron entre la redacción del primero y del último libro de la Biblia. Los varios escritores de la Biblia vivieron en diferentes tiempos y culturas, algunos separados por cientos de años. Pero lo maravilloso es que los 66 libros de la Biblia, con sus 1189 capítulos, formados por 31.173 versículos, revelan una unidad armoniosa en todo su mensaje. La asombrosa unidad de la Biblia es una prueba fehaciente de que no se trata meramente de literatura humana, sino de la palabra de Dios. Y tú puedes confiar en la palabra de Dios. Los manuscritos en hebreo del Antiguo Testamento fueron descubiertos cerca del Mar Muerto en el año 1947. Es asombroso que esos rollos de más de 2000 años de antigüedad contengan exactamente las mismas verdades del Antiguo Testamento de nuestra Biblia de hoy. En los grandes museos de Europa y América se exhiben más de 4.500 manuscritos o parte de ellos. Algunos son muy antiguos, datan del siglo II después de Cristo. Si los comparamos con nuestras Biblias, podemos ver que el Nuevo Testamento esencialmente no ha sufrido cambios desde que fue escrito por primera vez. La Biblia ha sido traducida total o parcialmente a 2060 idiomas y dialectos y sigue siendo el libro más vendido de todo el mundo. Cada año se venden más de 150 millones de Biblias. Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de la Escritura, se refieren a los escritos del Antiguo Testamento. Pero, como el mismo Dios que inspiró a los escritores del Antiguo Testamento, inspiró también a los del Nuevo Testamento, lo que éstos declaran concerniente a la inspiración y el valor de los primeros escritos es igualmente cierto respecto al Nuevo Testamento. La exactitud histórica de la Biblia es asombrosa. Los descubrimientos arqueológicos han confirmado irrefutablemente el carácter fidedigno del registro bíblico. Los historiadores han descubierto tablas de arcilla y monumentos de piedra que han arrojado luz sobre nombres, lugares y sucesos conocidos antes solo por la Biblia. Por ejemplo, según el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 31, Abraham y su familia salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Los eruditos afirmaban que Ur nunca existió, pero los arqueólogos desenterraron un templo en Irak y en un cilindro encontraron escrito en signos cuneiformes el nombre de Ur. Además, el cumplimiento exacto de las predicciones de la Biblia prueba que puedes confiar en ella.
Las Sagradas Escrituras contienen muchas asombrosas predicciones de eventos futuros que se están cumpliendo ante nuestros ojos. En su traducción del Antiguo Testamento, Elena Spurrell expresó el siguiente anhelo: ojalá muchos exclamen, como lo hice a menudo cuando estudiaba numerosos pasajes del original, he hallado al Mesías. Y Henry Halford, erudito decano de Canterbury, declaró: escudriñad las Escrituras del Antiguo Testamento, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. ¿Cómo podemos entender la Biblia? Al explorar la palabra de Dios, recuerda estos 6 principios. En primer lugar, estudia la Biblia con una sincera oración. Juan 16, 13 y 14 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En segundo lugar, lee la Biblia diariamente. El apóstol Pablo alabó a los cristianos de Berea porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas, según lo cuenta la palabra de Dios en Hechos capítulo 17 y el versículo 11. Algunas porciones de la Biblia son demasiado sencillas para ser mal comprendidas, mientras que el significado de otras no pueden discernirse a primera vista. Para obtener un conocimiento abarcante de cualquier verdad bíblica, debe compararse texto con texto y pasaje con pasaje, y debería haber cuidadosa investigación y reflexión, acompañadas de oración, por supuesto. Todo estudio semejante será ricamente recompensado. En tercer lugar, deja que la Biblia hable por sí sola. Así lo indica Isaías 8:20. Tratar de que la Biblia cuadre dentro de una idea preconcebida solo hará que tuerzas la Biblia, según lo explica 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. En cuarto lugar, estudia la Biblia por temas. Lucas 24:27 menciona cómo Jesús enseñaba sobre la Biblia, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En quinto lugar, estudia la Biblia para recibir poder para vivir para Cristo. La palabra de Dios es una espada de 2 filos, como se describe en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y por último, escucha cómo te habla Dios por medio de su palabra. Te aseguro que la Biblia puede cambiar tu vida. La exposición de las palabras de Dios alumbra, hace entender a los simples, dice el Salmo 119, versículo 130. Las Escrituras sanan la herida más profunda de la naturaleza humana, o sea, la caída en el pecado y la miseria que produjo. El mensaje de sus páginas entra tanto en la cabaña del humilde como en la mansión del rico. A los niños les encantan sus emocionantes historias. Sus héroes inspiran a los jóvenes. Los padres hallan en ella la sabiduría para criar a sus hijos. Los enfermos, los solitarios y los ancianos descubren en sus páginas seguridad y esperanza para una vida mejor. La Biblia, el libro de Dios, nos lleva a Cristo, el único que puede cambiar nuestra vida. ¿Por qué la Biblia fue escrita para todos nosotros? Jesús responde en el Evangelio de Juan, el capítulo 20 y el versículo 31,
Pero estas, las verdades de la Biblia, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El hallar a Cristo es el más trascendental y feliz de los hallazgos. Es el hallazgo por excelencia, como en la historia su manifestación en carne humana dio origen a una nueva era y a una nueva manera de contar los años. En la vida personal, el hallarlo es un nuevo punto de partida. Es dejar atrás las tinieblas para caminar en la luz. Es trocar la incertidumbre por la seguridad. Es abandonar los dominios de la muerte para penetrar en el reino de la vida. Cristo es el tesoro escondido en las páginas de la Biblia. Dichosos los que lo encuentran, lo reconocen y dialogan y caminan con Él. Amigo, amiga, cuando la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, el pensamiento de Dios fue revelado en carne humana. Cuando los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, el pensamiento de Dios fue revelado en lenguaje humano. La unión de la divinidad y la humanidad en la manifestación del pensamiento de Dios en la carne es el misterio de la piedad, y existe el mismo misterio en la unión del pensamiento divino y el humano en el lenguaje. Las dos revelaciones de Dios en la carne humana y en el lenguaje humano son llamadas la palabra de Dios, y ambas son la palabra de vida. El que no encuentra así a Cristo en las Escrituras no podrá alimentarse con la palabra como la palabra que imparte vida. En estos tiempos nos movemos en la esfera de un conflicto de poderes gigantesco y multiforme, que lógicamente debería favorecer a los más fuertes. Entre naciones, entre individuos, entre las fuerzas del orden y las del vicio y del crimen, entre el bien y el mal, la vida y la muerte. Podemos acudir a la omnipotencia del Creador y sustentador del universo en busca de auxilio en este conflicto. ¿Está el poder de su palabra al servicio de nuestros más elevados intereses? Por supuesto que sí. Si la palabra de Dios fuese estudiada como debiera, los hombres tendrían una amplitud de miras, una nobleza de carácter y una estabilidad de propósito que rara vez se ven en estos tiempos, pero proporciona poco provecho una lectura apresurada de las Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y no ver, sin embargo, su belleza, ni comprender su significado profundo y oculto. El estudio de un pasaje hasta que su significado sea claro para la mente y evidente su relación con el plan de salvación es de más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito definido ni la adquisición de un conocimiento positivo. La Biblia, cuyas verdades fundamentales pueden entenderlas aún los niños, sin que puedan comprenderlas exhaustivamente los cerebros más privilegiados, se presta a las más variadas y antojadizas interpretaciones, si no se la estudia debidamente. Pero ella satisface las elevadas expectativas de quienes la escudriñan con propiedad. ¿Qué pueden hacer las Escrituras en favor de aquel que cree en ellas?
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Es interesante notar que el nombre de Dios representa su carácter. Es tan grande y venerable como Dios mismo. Está por encima de todo nombre y de cuanto existe en el universo. Y a esa misma dignidad eleva Dios su palabra como exponente de su pensamiento y voluntad. Salmo 138, versículo 2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué se le promete entonces al que quiere hacer la voluntad de Dios? Cristo Jesús, en el Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el versículo 17, menciona, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que es conveniente repetir vez tras vez que cualquier hombre que escudriñe la palabra de Dios con el corazón plenamente decidido a hacer la voluntad del Padre Celestial, la comprenderá. La semilla de la palabra de Dios que cae en un corazón honesto produce fruto para vida eterna. Mi Señor, guíame a un lugar donde quiero estar. Mi Señor, llévame a un lugar donde haya paz. Mi Señor de amor, de ese amor que no terminará. Guíame, me amas, me enseñas, me llenas de tu espíritu, me libras de la perdición y me proteges con tu amor, me miras con ternura, Dios. Yo sé que tú estás aquí. Mi Señor, guíame a un lugar donde no caiga más. Mi Señor, llévame a un lugar donde no llore más. Mi Señor de amor, de ese amor que no terminará. Guíame, me amas, me enseñas, me llenas de tu espíritu, me libras de la perdición y me proteges con tu amor, me miras con ternura, Dios, porque sé que tú estás aquí. Sí, yo sé que tú estás aquí. Mi Señor, guíame a un lugar donde quiero estar. Mi Señor, llévame a un lugar donde haya paz, porque sé que tú estás aquí. Sí, yo sé que tú estás aquí.
magno privilegio el nuestro, el que Dios todavía nos hable a través de la Biblia, su palabra santa. En el estudio de hoy vimos que la Biblia contiene un sistema sencillo y completo de teología y filosofía. Es el libro que nos hace sabios para la salvación. Nos habla del amor de Dios, según se revela en el plan de la redención, impartiendo el conocimiento esencial que es Cristo. La Biblia es la voz de Dios que nos habla tan ciertamente como si pudiésemos oír con nuestros oídos. Si comprendiésemos esto, con qué reverencia abriríamos la palabra de Dios y con qué fervor escudriñaríamos sus preceptos. La lectura y contemplación de las Sagradas Escrituras deben ser consideradas una audiencia con el infinito. Hoy te invito para que la verdad de Dios sea el objeto de tu contemplación y meditación. Lee la Biblia y considérala como la voz de Dios que te habla directamente. Hallarás entonces una inspiración y una sabiduría que solo provienen del cielo. Y podrás decir con el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En La Voz de la Esperanza sabemos la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso contamos con diferentes cursos bíblicos completamente gratis para usted. Los cursos que tenemos a su disposición son Descubra, Hogar Feliz y Tiempo Joven. Si usted vive dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, solicítelos y con gusto se los enviaremos hoy mismo. Si usted desea estudiar por Internet, tenemos a su disposición el curso bíblico Descubra. Para tomarlo, solo visite nuestra página web cursoslavoz.org y al finalizar recibirá un hermoso diploma con su nombre.